Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Muy bien, cariño. Muy bien, mi querido Sagitario. Una de las imágenes que yo he visto, Sagitario, es como si tú estuvieras, no sé si tú alguna vez has ido a un sauna, en la cual la habitación se llena todo de vapor, y muchas veces no puedes ver ni a 1 centímetro, cariño. Pero en este caso es como que tú estuvieras en un lugar, en vez de vapor es humo. Es humo, Sagitario. Y es como que tú estás buscando el camino. Es como que estás buscando salir de esa oscuridad. No sé por qué siento, Sagitario, que muchos de vosotros necesitan que algo se aclare. Necesitas justicia divina. Te está preocupando posiblemente el resultado de este problema. A lo mejor una persona te está juzgando mal. A lo mejor de repente las autoridades no te están entendiendo. Es como que en este momento me dice Richard, estoy en un problema tan gordo, pero yo no tengo que ver nada en esto. Yo no soy culpable de esta situación. Necesito justicia. Necesito que esto se aclare, cariño. Eso es lo que tú estás pidiendo en estos momentos. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo. ¿Ves? Mira lo que te sale, cariño. La carta de la luna, corazón. Quiere decir que hay algo oculto en esta situación. No digo que tú estés ocultando algo. Puede ser que esas personas que están intentando bloquear tu camino, a lo mejor tienen otro tipo de interés, por eso que te están haciendo las cosas difíciles, cariño, difíciles. Hay una situación o hay una persona que está ocultando algo para que tú te generes más problemas, cariño, más problemas. Te voy a sacar lo que es signos, aparte de Cáncer, Tauro o Virgo. Me sale Aries, cierras con un Piscis. Muy bien. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. No sé por qué siento que me dice Richard. Todo este tiempo esa persona lo único que ha hecho es mentir, mentir y mentir. Y lo peor es como que él o ella se cree sus mentiras y el entorno, las personas de su entorno lo creen. Por eso que tú necesitas claridad, Sagitario. Tú necesitas que esto se aclare ya. Tú lo ves como una injusticia. La letra U, la letra K, la letra L, la letra F, W o M y la letra T. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de oros, cariño. Esta carta, mi querido Sagitario, me hablan prácticamente de tu poder, me hablan de tu suerte, me hablan también de tu carácter, cariño. Eres una persona que cuando se propone algo lo logra. Eres una persona con buenos ideales. Eres una persona que cuando ama, ama de verdad. Pero tenemos la carta de la luna como carta guía, carta consejo. Entonces, posiblemente, cariño, tú estás rodeado o rodeadas de personas celosas, de personas que a lo mejor dicen, ¿cómo es posible que creen tanto en Sagitario? ¿Cómo es posible que a Sagitario le va bien las cosas? Estás rodeado de lagartos, cariño, que tienen celos, que sienten lo que es envidia. Envidia porque tú eres una persona con valores, porque tú eres una persona justa, porque tú estás buscando la verdad. Eso es lo que pasa, ¿vale? Porque es una carta maravillosa, mira. Es una carta preciosa, pero tenemos la carta de la luna. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. ¿Qué me dice el oráculo? Dice, el huérfano. El número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Mira, si tú te das cuenta, Sagitario, aquí hay como una pequeña torre, como una roca. Encima de esa roca, cariño, hay un nido. Y este personaje tiene lo que es la cabeza de un ave, pero representa la energía de una persona que se está lamentando, que se siente solo, que se siente sola, se siente aislado. Vale. En base a que tú, Sagitario, estás rodeado con personas negativas, personas envidiosas, personas que tienen celos de ti, posiblemente, corazón, están haciendo para que tú te aísles, para que las personas que estaban contigo se alejen de tu vida, Sagitario. Y tú te sientes mal. Tú no entiendes qué es lo que está pasando, porque aquí, cariño, esta roca es sólida. Es como que me dan a entender que todo lo que tú has hecho, lo has hecho de buena fe, Sagitario. Todos los pasos que tú has dado es para el bien de los demás, para el bien de tu familia, de tus hijos, de tu entorno, de tus amigos. Pero esto ha causado celos, cariño. Hay celos aquí. Es como que estás conviviendo, estás lidiando con personas que te tienen mucha envidia, muchos celos, Sagitario, ¿vale? Entonces, mi querido Sagitario, como yo siempre digo, el tiempo pone a todos en su lugar. En estos momentos estás pasando por una racha algo estresante, corazón, pero esto se va a solucionar. Confía, confía, Sagitario. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Otra vez me sale la carta como si fuera el huérfano del 5 de copas. Mira, fíjate esta carta del oráculo con esta carta. Aquí hay un personaje que se siente solo, que se siente aislado. Y lo peor, Sagitario, es como que inclusive tú deseas lo mejor para ellos, pero ellos no, cariño, ellos no. Hay una persona, Sagitario, que se ha alejado de tu vida o posiblemente está un poco indiferente contigo. ¿Por qué? Porque esas personas que te tienen celos o que son muy negativos están de repente haciendo algún tipo de comentario y ellos pues simplemente no te preguntan nada, pero te están juzgando. Por eso que esa persona se ha alejado de tu vida, cariño. Y tú en este momento te sientes como en el aire, cariño. Te sientes mal, Sagitario. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir, corazón. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos y tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Si tú te das cuenta, cariño, aquí
hay una moneda que está lo que es en el suelo y aquí hay muchas monedas más. No dice, tú has puesto lo que es una semillita, corazón, tú has sembrado algo bueno. Y lo que tú has sembrado, esta situación que es buena porque es oro, va a dar frutos, cariño. Y muy pronto vas a cosechar. Entonces, yo lo que te puedo decir, mi querido Sagitario, si tú estás obrando bien, si tú estás haciendo las cosas correctas, aunque en estos momentos sientes como que el mundo está lo que es en tu contra, muy pronto, cariño, va a haber recompensa para ti. Muy pronto va a haber claridad, porque tú has sembrado cosas buenas, corazón. La carta del 7 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, te preguntas, si esa persona se va a dar cuenta que todo lo que tú has hecho, lo has hecho por el bien de ellos. Puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser amigos. Te preguntas si ellos se van a dar cuenta. Porque tú quieres, cariño, que ellos reaccionen. Tú, a pesar de todo lo que te ha hecho esta persona, mi querido Sagitario, tú quieres lo mejor para él o para ella. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser familia, puede ser hijos. Tú necesitas que ellos entren lo que es en razón. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Muchos de ellos, mi querido Sagitario, se dan cuenta de su error. Saben que están haciendo algo injusto contigo. Pero hay una persona que está cerca a ellos, Sagitario, que prácticamente le come la cabeza. Le dice, no creas nada de lo que dice Sagitario. Espero que no te pongas en contacto con esta persona. Alguien lo está comiendo la cabeza. Una persona muy cercana, ¿ves? Una persona muy cercana. Inclusive te podría decir, cariño, que esta persona es mayor que él o que ella. Entonces, puede ser padres, puede ser una persona que es mayor que él o que ella, lo manipula, cariño, lo manipula. Ellos se están dando cuenta de su error, pero hay una persona que lo manipula. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Esta persona siempre, cariño, lo come la cabeza diciendo, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú encuentres tu camino. Sagitario no vale mucho. Sagitario no es para ti. Porque ellos quieren, cariño, como que esa persona, yo que sé, se sienta realizado como un rey, como una reina. Es como que a ti te pone como menos. Por más que tú te esfuerzas, por más que tú de repente quieres lo mejor para ellos, ellos no piensan así. Ellos piensan, cariño, que tú no estás a la altura de ellos. Pero no la persona con la cual tú has estado, sino la familia o su entorno, mi querido Sagitario. Es esto, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a continuar. ¿Qué más me quieren decir? Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir, cariño, el arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Dice, ego, escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Vale. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, que tú en estos momentos has terminado con esa persona. O de repente tú estás en problemas con él o con ella. Y tú de repente dices, Richard, si yo termino con él o con ella, ¿qué va a decir los demás? Voy a hacer prácticamente el comentario del momento. Van a estar de repente diciendo que por algo me dejó. Cariño, si una relación ya no va para más, lo mejor es separarse. Cariño, ¿vale? No sé por qué siento, Sagitario, como que tú no quieres dejar algo o alguien por el qué dirán. Te da un poco de vergüenza. Es como que no quieres fracasar. Es como que dices que van a comentar, van a hablar. ¿Qué más te da, cariño? Hagas bien o hagas mal, mi querido Sagitario, siempre te van a criticar, cariño. Siempre, ¿vale?
Yo te recomiendo que vivas tu presente, que vivas tu momento. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del loco, cariño. Muchos de vosotros van a empezar algo nuevo, un trabajo, un proyecto, algo nuevo. La carta del sol, cariño, me lo confirmó. Este nuevo trabajo, este nuevo proyecto, corazón, es algo que te va a dar, como se dice, mucha satisfacción. Vas a crecer económicamente. Inclusive vas a crecer lo que es a nivel personal. Va a haber como una evolución aquí. La carta también del 2 de copas. Y si tú estás soltero y soltera y vas a entrar en un trabajo, posiblemente en ese trabajo, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, vas a conocer una persona que puede formar parte de tu vida, una relación. Vas a conocer a una persona en tu trabajo nuevo, me dicen. Y cierras con la carta de la emperatriz. Inclusive, cariño, formas una familia, porque aquí hay un personaje que está esperando. O tú de repente, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, a lo mejor te lo he mencionado sin querer varias veces. O tú de repente estás en un trabajo y posiblemente tú tienes una historia con alguien, esa persona puede ser que está esperando, o si tú de repente recién vas a trabajar ahí, lo vas a conocer, tú con esa persona vas a formar una familia. El amor, cariño, o la persona real en tu vida, está lo que es en el trabajo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Sagitario, Sagitario, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego. Puede ser Leo, Sagitario o Aries. Te gustaría saber cuáles son sus intenciones, pero por el momento siento que recién te estás conociendo con él o con ella, o vas a conocer. Esta persona puede ser que tenga hijos, o vosotros tienen lo que es hijos en común. La carta del ermitaño, cariño. Hay una persona que está en la distancia que siempre te recuerda. Esta persona puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Inclusive puede ver lo que es una diferencia de hora entre vosotros, ¿vale? A lo mejor tú estás, supongamos, en Estados Unidos, él o ella está lo que es en Europa. Ejemplo, hay una diferencia de hora. La carta del loco, cariño. Hay una persona que te hace una propuesta o muchos de vosotros van a estar lo que es en una relación oculta. Esta persona, cariño, tiene lo que es el arte de la seducción, pero este personaje no deja lo que tiene actualmente. Algunos de ellos o de ellas tienen pareja, pero sin embargo cada vez que tú estás con esta persona es como que me dice Richard, siento chispa, siento química. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro elemento. No supera los 40 años, yo diría inclusive de 30 para abajo. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, cariño. Es una persona que le gusta vivir lo que es su presente. Bendiciones, mi querido Sagitario, gracias por tu apoyo, cariño. Yo siento, corazón, que estás rodeado de personas negativas. Hay muchas personas que tienen muchos celos. A lo mejor porque eres muy atractivo, muy atractiva, porque te desenvuelves bien, cariño, o simplemente porque te tienen manía. Pero no te preocupes porque todo va a ponerse en orden. El karma, cariño, llegará. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Sagitario.